el análisis y la enseñanza que nos deja la parashá Noah. Estamos en Bereshit, Génesis, capítulo 6. La historia de Noah, que es una historia sumamente conocida, que, como siempre les digo, tiene dos trasfondos. Un trasfondo histórico, en donde la ciencia ha descubierto que en algún momento las aguas que estuvieron por toda la superficie de la Tierra. Y el otro trasfondo es que hay una enseñanza para toda la humanidad respecto a lo que se conoce el diluvio. Entonces, les voy a presentar primero toda la historia de Noah y cómo la humanidad se fue alejando del jardín del Edén, el Gran Edén, como habíamos hablado la semana pasada. Básicamente, Babura Adam y el Serle Adam Ra Yudmudé, ya que el impulso del corazón del hombre es malo desde sus mocedades. Es lo que Dios le cuenta a Noah, que es la causa por la cual él dio el Mabul, el diluvio. Vamos a analizar qué es Diurei, que viene de la palabra Nahar, que es sacudirse, agitarse, y esto sucede más o menos a partir de los 13 años. En aquellas épocas no existía la adolescencia. La adolescencia es una creación de la revolución industrial, ya que previamente los niños, ya a los 10 años, ya salieron a trabajar, 11 años, 12 años ya trabajaban. Con la revolución industrial fue un cambio en la sociedad, entonces después surgió la adolescencia, que para mi generación llega hasta los 17, porque yo tenía que empezar a trabajar y estudiar, hacer algo. Y hoy en día es hasta los 30 y un poco más. Bueno, ¿quién era Noah? Noah era tzadik betamim. Era íntegro y era tzadik, era un justo, bedorotá, en sus generaciones. ¿Cuántas generaciones? Porque, ¿por qué no dice bedorot en su generación? Porque se estima que Noah vivió con la generación anterior del diluvio, la generación del diluvio y la generación posterior al diluvio. Y Noah había encontrado Gesed, el amor divino. Entonces Dios lo miró con buenos ojos. Esto implica el acercamiento entre un hombre y la divinidad. La historia es muy conocida, la voy a resumir rápidamente. Dios le dijo a Noah, prepara Teba, que se traduce muy mal como un arca. Entonces salen los dibujitos del arca y Noah, en el medio del agua. La palabra Teba significa palabra. Y solamente 2 veces aparece en toda la Torá. Solamente 2 veces. Con Noah y con Moshe, cuando fue puesto en las aguas del río Nilo y la hija del faraón lo saca. Quiere decir que la palabra te sostiene cuando vienen las aguas abundantes. El agua a veces es una bendición y a veces es el anuncio de un gran problema. Depende. Bueno, entonces yo le dije, no, prepara, vamos a llamar el arca para contextualizar, prepara el arca y pone adentro animales,
2 y 7. Noah que estuvo preparando el arca, se estima que es 120 años. ¿Qué hacía la gente que estaba con Noah? Decía que estaba loco. ¿Qué hace este hombre? Que hoy viene las aguas, que el diluvio. Se dice que las generaciones le contestaban, nosotros somos fuertes, vamos a superar las grandes aguas. Nada nos puede originar un problema. Después de todo esto, Dios esperó 7 días más y después mandó agua por 40 días y 40 noches. De manera tal que todo quedó bajo el agua. Murieron, salvo lo que representó Noah, murieron los reptiles, los animales cuadrúpedos, las personas, las aves, no tenían donde reposar. Los que no murieron fueron los peces, porque había agua. ¿Por qué los peces no murieron? Bueno, se interpreta que el pez es el que vive en las aguas de la Torá. Entonces, en ellos, aparentemente, se interpreta que no había maldad. Quien vive en las aguas de la Torá va perdiendo la capacidad de la maldad, de sacudirse, de estar siempre esperando algo que solucione los problemas en vez de solucionarlos. Muy bien. Dejó de llover. Y Noah manda un cuervo. No tiene la respuesta del cuervo. Vuelve. Manda una paloma. Vuelve con unas ramitas de olivo. Quiere decir que las aguas se bajaron mucho. La vuelve a mandar. La paloma ya no vuelve más. Listo. Ya las aguas calmaron. Y es muy interesante. Lo voy a hacer muy sencillo. Viene Dios y le golpea la puertita. ¿Qué hace acá adentro? Salí, ya no hay más agua. ¿Cómo es que alguien que estuvo tanto tiempo encerrado en el arca, después de que pasó el diluvio y cuando ya no se veía más agua, seguía adentro? Eso pasa cuando el temor crece demasiado y te imposibilita dar el próximo paso. Entonces Noah salió, hizo la primera ofrenda que está escrito Reach Nihoa, que fue un honor grato para Dios, y entonces Dios hace un pacto con Noah, de los tantos pactos. Prohibición de idolatría, de blasfemia, de asesinato, de incesto, de robo, establecer cortes de justicia y no comer miembro de animal vivo. Porque desde Noah en adelante, Dios permite que el hombre pueda comer carne. Antes podía comer frutas y verduras. Estas 7 instancias que les dije son leyes universales, son conocidas mucho tiempo después como las leyes de Noah. Entonces, como ustedes buscan, y que tengo que hacer las leyes noágidas. El problema de esto es que cuando Dios revela la Torá, todas las leyes completas, dice que hay una sola Torá para el nativo y para el extranjero. Entonces, las 7 leyes de Noah es una interpretación rabínica que no está en línea con lo que la misma Torá dice. Entonces, no hay una ley universal para un pueblo y los otros que son menos no tienen que vivir. Hay una sola ley universal para toda la humanidad. Dentro de las leyes universales, estas 7 son la base para continuar aprendiendo el resto. Hechos capítulo 15, lo pueden encontrar ahí cuando empieza a difundirse
el Mesías ha venido y que el Mesías es Yeshua. Bueno, sale Noah y el primer trabajo que hace es plantar una viña. Planta la viña, se toma el vinito y se emborracha. Era vino collo. Porque era la primera fruta. Bueno, se emborrachó y se fue a dormir. Sem, Ham y Afet, sus 3 hijos. De donde después se desarrolla toda la humanidad. Sem y Afet respetan que Noah estaba sin vestimenta. Pero Ham cometió un acto, se interpreta que es de inmoralidad sexual, Noah, y entonces Noah bendice a Shem, a los semitas, a Yafet, arios y griegos, y a Ham, de donde proviene Canaán, los cananitas, los maldice. Y dice que serán siervos de Shem y de Yafet. La humanidad se sigue alejando del jardín del Edén, cada vez más. Y como si esto fuera poco, se empiezan a reproducir las personas y aparece en el texto Amrafel. Amrafel va a ser Nimrod, rey de Babilonia, que va a tener serias disputas con Abraham. Este Nimrod organiza a la gente que tenía un solo idioma, la Shon Ejad, un solo idioma, y dicen, vamos a construir una torre para llegar hasta el cielo y ponernos un nombre. Esto significa, ponerse un nombre es ser como Dios, para dominar nosotros la creación y no que otro la domine. Es el hombre corriendo el lugar que le corresponde a la divinidad. Entonces, ¿qué hace Dios? Esto está haciendo una torre. Les voy a confundir el idioma para que no se entienda lo que están hablando y se dispersen. Dicho y hecho, les confundió el idioma, es el nacimiento de todos los idiomas que hay, el inicio de todos los idiomas que hay en la humanidad, y no pudieron construir la torre. Comentario específico sobre esto. Hoy en día, la ciencia, avalando esto, manifiesta que cuando nacemos, el bebé produce sonidos que son universales. Es decir, un bebé nacido en China, un bebé nacido en América, tiene la misma reproducción de sonidos que va cambiando después por la influencia del diálogo que le da la madre con el cual aprende el idioma materno. Y eso lo hace chino, hindú, americano, argentino, brasilero, etcétera, etcétera. O sea que hay un idioma universal y único, que después se va bifurcando en muchos idiomas. Bueno, antes de ir al análisis puntual de algo, muy puntual, les voy a contar algo de Abraham, porque al final de esta parasha aparece Terah, el padre de Abraham, y Abraham. Resulta que Abraham, cuando nace, le habían dicho a Nimrod, los astrólogos, que iban a ser alguien que lo iba a destronar. ¿Y quién es y dónde está? Va a haber una estrella que va a iluminar el lugar donde van a nacer.
Entonces la estrella llegó a la casa de Tera y ahí nació Abraham. Entonces, ¿qué hizo Nimrod? Mandó a matar a todos los niños. Esta historia es muy conocida del Nuevo Testamento. Mandó a matar a todos los niños. Bueno, pasaron unos años, no aparecía el niño. Tera escondió a Abraham en una cueva. Y a los 3 años, Abraham empezó a buscar el origen de todo lo que él estaba viviendo. Entonces dijo, Dios debe ser el sol. No, pero el sol se oculta a la noche. No puede ser. Será la luna. No, pero la luna al otro día desaparece en el sol. Entonces será la naturaleza. No, pero la naturaleza depende de la lluvia. Tiene que haber alguien que controle todo eso. Un ser superior al cual Abraham empezó a seguir. Todavía no era Shem ni nada por el estilo, ¿eh? Era un concepto superior. Tera era comerciante, fabricaba y vendía ídolos. Entonces, se tuvo que ir de viaje con la mamá y lo dejó a Abraham en el negocio. Entonces una señora le dijo, me entraron a robar, vendemos un ídolo, un dios, porque me robaron. Entonces Abraham le dijo, pero si no te protegió, ¿para qué vas a comprar otro? Entonces la señora se fue sin comprar. Después vino otro. Le di de comer a mis ídolos y no comieron. ¿Qué es lo que hago? Dame un ídolo más grande. No, pues si echaste la comida, pues esto no come ni bebe, esto no habla. Se fue sin comprar. Entonces vino un más grande, ¿no? Dame un ídolo con el cual yo tenga mucho poder. Entonces Abraham agarró, rompió todos los ídolos y le dijo al Señor, no tienen vida estos ídolos, no es que los rompí todos, no tienen valor. ¿Cómo vas a comprar esto? ¿Cuándo volvió el padre? Te dejé y me destrozaste todo. ¿Qué es lo que hiciste? Entonces Abraham le dice, hablales y vamos a ver qué te contesta. Entonces el padre dice, pero si sabes que estos no no están vivos. Entonces Abraham le contesta, entonces ¿para qué no vendes? Estás vendiendo algo que no es cierto. Bueno, en resumidas cuentas, Abraham le demostró a su padre que los ídolos no son un Dios. Cuando Nimrod se enteró de toda esta historia, voy a hacerla más cortita, lo mandó a llamar a Abraham, hubo un diálogo entre ellos, entonces Nimrod le dice, bueno, te voy a quemar en el fuego. Lo metieron a Abraham en un horno grande, le dieron el fuego, y estuvo ahí 3 días y 3 noches. Dios los protegió a Abraham, y cuando fueron a buscarlos, supuestamente iban a encontrar cenizas, Abraham sale caminando. ¿Qué muestra esto? Que nada puede destruirnos cuando estamos ubicados en que hay un solo Dios que es protector de todo lo que nos rodea. Y que el fuego, que es la justicia divina, así como nos puede corregir los errores, también nos protege de no ser destruidos. Bueno, vamos a puntualizar en 2 temas. Primero, Jesús habló sobre la generación del Mamul, de diluvio, y dijo que los hombres, las mujeres se ocupaban de casarse y pasar en fiestas, y cuando vino el diluvio los arrasó a todos. Es decir, no cumplían con las leyes universales. La segunda cuestión, cuando leí la Torá, nombré 2 veces la palabra jamás. Jamás es odio, violencia. Por ese motivo,
hay grupos que tienen ese nombre, porque validan la violencia. Consideran que con la violencia van a llegar a algo que es justo. Y la violencia solamente te lleva a destruir al otro y a autodestruir. También, si algún día tienen tiempo y ganas, y leen sobre Mahoma, van a encontrar que Mahoma también estuvo en una cueva y ahí encontró a su Dios, Alá. Alá que está arriba. Donde vemos la unión de las interpretaciones y las creencias entre los pueblos. Así que no somos tan distintos los unos de los otros. En realidad nos diferenciamos para querer ser superior al otro. Pero todos provenimos de Adán y de Eva, los que comieron del árbol de la vida, del bien y del mal. Por lo tanto, entraron en el caos de la diferencia. Y la diferencia es lo que nos hace creer que somos mejores que otros, cuando en realidad somos todos iguales. Tan simple como eso. Por último, la torre, conocida como la Torre de Babel, en realidad es Babil, que es la puerta de él, referido al dios Ilu, Dios que va a ser los babilonios. Entonces ahí tenemos una historia de la Torá que tiene como base también historia común de los babilónicos. Por lo tanto, la Torá siempre nos enseña el sentido de los hechos. Bueno, todo esto lo vamos a bajar a la violencia. ¿Por qué Dios envió en ese momento el diluvio? Por jamás, por la violencia. No había respeto, había idolatría y había robo. De manera tal que, como dice Revelaciones, refiriéndose capítulo 9, versículos 19-20, al sexto ángel, la generación del sexto ángel no cumplía con las leyes de Noah. Las leyes esenciales para vivir con el prójimo. Ahora bien, la violencia tiene origen en Neurim. Nadar, sacudirse, agitarse de los 13 años adelante. Y antes, ¿nacemos violentos o incorporamos la violencia? Se ha interpretado que no nacemos violentos, que en ese comportamiento influye mucho la educación que recibimos, el contexto en el cual estamos en los primeros años. Si vivimos en un hogar en donde hay discusiones acaloradas entre los padres, discusiones con los hermanos, violencia con los vecinos, violencias entre unos contra otros, se toma como que la violencia es la manera de resolver los problemas. Entonces la persona se vuelve violenta. Si naces en un hogar donde los padres son ladrones, el robo no pasa a ser que le saqué algo a alguien, sino que voy a trabajar. Mi trabajo es obtener algo de otro. Ese es mi trabajo. Entonces, alguien que lo ve afuera y dice, no, está sacando algo a alguien. No, no, estoy trabajando, es mi trabajo. Yo vivo de esto.
tenemos un antídoto, que es la Torá. Entonces, cuando tenemos comportamientos, primero hay que reconocer los comportamientos. Y si encontramos un comportamiento que es el incorrecto, porque estamos cruzando las barreras del derecho del otro, entonces la Torá se vuelve como antídoto. No hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello. Es una ayuda para frenar el impulso. Si no frenas el impulso, te volvés un destructor de la misma vida. Destruís al otro, pero te estás autodestruyendo, porque no puedes generar en tu interior vida. Si en tu interior hay vida, entonces la misma vida te va a limitar de no dañar a otras personas, a las plantas, a los animales, a los pájaros, a los peces. Si no tenés eso, entonces podés robar, matar o practicar el deporte de matar a los animales y mostrar, mira, lo maté a este. Fui a pescar y mira, lo tengo acá. Hay que limitarse ante el enojo. Enojarse puede ser producto de que veo una injusticia y quiero que esa injusticia se vaya, o puede ser porque no acepto que el otro no haga lo que yo quiero que haga. Entonces me enojo. Bueno, en ese caso es muy importante bajar la ira. Comprender que el otro tiene el derecho a hacer lo que el otro quiera. No lo podemos dominar. Sí le podemos mostrar una mejor decisión, pero hay que darle la libertad de que elija lo que le parece. Porque después vienen las consecuencias de los actos. Si lo limitamos y lo encerramos entre cuatro paredes, va a explotar y va a hacer otra cosa peor todavía. El buen consejo trae nuevos horizontes. Por supuesto que hay límites a todo. ¿Y el límite cuál es? No hagas, como enseña Yeshua, no hagas lo que no quieran que hagan contigo. Si tenés este principio correcto, no vas a ir a robar, porque no te gustaría que te roben. Es tan simple, pero parece que tener amor. Respeto por el otro, por lo otro, respeto por la vida. Porque la vida está en todas las áreas. Más desarrollada o menos desarrollada. Primera de Pedro, capítulo 3, dice que Yeshua fue a enseñar, por así decirlo, a los espíritus encarcelados, que en la época de Noah fueron llevados por Dios. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Se dice que son los ángeles que dijeron a Dios, ¿viste el hombre se está equivocando? Nosotros vamos a mostrarle al hombre cómo se tienen que vivir las leyes con las cuales vos creaste. Y cuando vinieron, las mujeres eran muy lindas, y entonces tuvieron relaciones con las mujeres y empezaron a alejarse más todavía de Dios. Esos son los espíritus encarcelados, de los cuales habla Pedro en esa carta. Lo que muestra que Yeshua les enseñó lo que les estoy enseñando a ustedes, nada más y nada menos que la interpretación rabínica. Dos mitzvot tenemos en toda esta historia. No hagas lo que no quieras que el otro te haga a vos. Eso es una regla de vida. Y la segunda, no hacerse un nombre para estar por encima de Dios. Comprender que hay alguien que es más poderoso que nosotros. Y eso implica aceptar lo que nos gusta y lo que no nos gusta.
¿Estás viviendo una injusticia? Muy bien. Pensá, indagá. Si es injusto lo que vivís. Y si es injusto lo que vivís, si considerás que es injusto, hay que cruzar el límite de no creerse con la energía suficiente como para variar la situación. El temor. Porque la violencia trae al que es violentado el temor. No puedo, no sé, él siempre tiene razón, ella dice esto. Hay que superar el propio temor, producto de haber cedido la identidad en manos de otra persona. Hace muy poquito, no voy a dar el nombre para proteger a la persona, me comentaba que su jefe, que lo ha tratado mal durante mucho tiempo, lo sacaron del puesto y ahora descubrieron, esto es de otro país, descubrieron que falta mucho dinero. Mucho dinero. La corrupción existe en todos los países. Y la supercorrupción en todos los gobiernos. Bueno, entonces, le aconsejé a esta persona que diga la verdad, que muestre la documentación que lo avala como que cumplió con su trabajo, que no hizo nada que no corresponda con la ley de ese gobierno en ese lugar. Porque, así como lo trató mal su jefe, va a tratar de enganchar a otros para salvarse el más todavía. Por lo tanto, cuando vivimos situaciones de las cuales no podemos salir, porque si tu jefe es malo y no puedes cambiar de trabajo, y no puedes cambiar de trabajo y tenés que aguantar, aguantar y aguantar, siempre la respuesta es hacer lo justo, lo que corresponde. Porque tarde o temprano, Dios te abre una puerta. Como en este caso, que al jefe lo sacaron y lo llaman a él para que a las nuevas autoridades las ponga al tanto de cómo es el trabajo que se hace. Esto puede terminar en que lo terminen ascendiendo. Por ende, la violencia solamente se frena con el bien, con lo bueno. Ser pacientes no significa ser débiles. Hay que sostenerse en el equilibrio. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el niño o la niña tiene padres violentos? Crece como que la violencia es parte de la relación. Pero en algún momento se da cuenta de que hay otra manera de vivir. Es otra forma de relacionarse con los otros. Eso es porque ha despertado. Entonces tiene que hacer el proceso inverso. En vez de contestar con violencia o de actuar con violencia, contestar y actuar con paciencia. Retener la ira, para que la ira se transforme en amor. Que no te hace débil, por el contrario, el amor te hace fuerte, porque te mantiene en equilibrio. Cuando Noah construía el arca, se le reían en la cara. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué va a haber un diluvio? ¿Qué nos va a llevar? ¿Qué va a hacer esto? Hasta que las aguas llegaron y ya no pudieron hacer nada.
La palabra es lo que te protege cuando vienen las aguas que se llevan todo. La palabra protegió, la palabra protegió a Noah y protegió a Moshe. Y también nos protege a cada uno de nosotros en su historia, en su vida, en su proyecto. Por eso, en resumidas cuentas, no es más fuerte el que se siente todopoderoso, sino por el contrario, es más fuerte el que sabe tener paciencia cuando vive una situación que es simple. Chao, chao. Vamos a decir el Kaish, página 93, 94.